Listo, ya empezó a grabar. Muy buenos días para todos. Hoy es viernes 23 de octubre del 2020. Espero que hayan tenido una buena semana, una muy bonita semana, llena de muchas bendiciones. Asimismo, espero que pasen un bonito fin de semana, ¿vale? Eh, Son las 7:40. Voy a empezar a compartir la pantalla para mostrarles la guía que yo les coloqué esta mañana en el Classroom y la que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, listo, ya está compartiendo. Bueno, un segundo que está entrando más gente. En este momento estamos conectados 28 personas. Un segundo. Yo acá abriendo este drive para cuando vaya a subir la asistencia, me deje subirla lo más rápido posible. Listo. Bueno, voy a mostrarles aquí la guía. La fecha, hoy es 27 de octubre del 2020, ciclo 2:30. El área es matemáticas, la asignatura es física. El tema, vamos a hablar dos temas, ya que esta semana se ven dos sesiones. Segundo, más gente entrando. Son dos temas. Desempeños de la sesión número 14, que es la naturaleza del color, y los desempeños de la sesión número 15, que es el concepto de termodinámica. Esta semana estamos viendo sesión 14 y sesión 15. Sesión 14 y sesión 15. La frase para el día de hoy. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir la injusticia social de forma crítica. Por eso es que los profesores, los indígenas y toda la clase trabajadora sale a marchar. No porque sea un capricho de la gente, sino que realmente se perciben muchas injusticias sociales y por ende, la forma en que la gente sale a expresar este inconformismo es a través de la marcha. Entonces, la, la, la frase hoy está encaminada hacia la reflexión, hacia qué está pasando en nuestro país, por qué hay tanta marcha de profesores, de indígenas, de la Minga, de los Bisac, porque son dos culturas indígenas distintas, ¿no? Eh, ¿Por qué los trabajadores, la clase obrera sale a marchar? ¿Por qué? Porque perciben injusticias y esa es la manera social en que expresan su inconformismo. Entonces, la invitación es a eso, a que reflexionemos sobre todo lo que está pasando en nuestro país y cómo desde una manera política y crítica nosotros podemos ayudar a reconocer estas situaciones. Esa es la invitación para el día de hoy con la frase. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Como les había dicho, como son dos sesiones, voy a empezar hablando sobre la naturaleza del color. Recordemos que el último tema que estuvimos hablando en física, estuvimos hablando los dos últimos temas sobre la luz
cómo se comporta la luz sobre las superficies. Y el último tema fue cómo se comportaba esa luz sobre los espejos. El tema de hoy es mirar cómo se comporta la luz sobre los objetos y por qué es que nosotros percibimos el color. Eso es lo que vamos a hablar hoy sobre la naturaleza del color. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Y el segundo tema, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la termodinámica. Es decir, vamos a hacer una introducción a la termodinámica. Entonces vamos a identificar la termodinámica como una rama de la física. Vamos a mirar cuáles son las características de los gases ideales. Vamos a mirar qué clase de gráficas existen en la termodinámica. Y pues vamos a mirar cómo es que podemos analizar estas gráficas. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo primero que les voy a hablar es sobre la naturaleza del color. Luego vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la termodinámica. Vamos a ejemplificar todo lo que tiene que ver sobre la termodinámica. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre los gases ideales y los gases reales. ¿Cómo es que se comportan estos gases? Eso va dentro de la termodinámica. Y en la teoría del color vamos a mirar cuál fue el experimento que se hizo para encontrar que realmente existían varios colores. Vamos a mirar qué otros rayos, digamos, de luz existen. Vamos a encontrar y vamos a romper el mito de los tres colores primarios que uno cree que son, que es el amarillo, azul y rojo. Resulta que no, los colores primarios son el azul, el rojo y el verde. Esos son los tres colores primarios. El amarillo no es un color primario, es un color de transición. Entonces, aquí lo que podemos ver es que durante mucho tiempo pensábamos una cosa y hoy vamos a romper con ese paradigma. Vamos a mirar también las gráficas que existen en la termodinámica. Podemos graficar o mirar cómo se comporta el volumen con respecto a su temperatura. Y vamos a mirar cómo es que se comporta la presión con respecto al volumen. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Es muy sencillo, el tema es muy sencillo, muy corto. Podemos terminar de pronto un poquito rápido para que podamos tener el tiempo dentro de la clase para ir adelantando el trabajo del día de hoy. Entonces vamos a arrancar todo con lo que tiene que ver con la naturaleza del color. Entonces, en la parte de la guía, donde dice fundamentación teórica, ahí tengo expreso qué es la naturaleza del color y dentro de la teoría también tengo los conceptos básicos de termodinámica. ¿Cuáles son los sistemas y clasificación de los gases? En la guía, donde dice ejemplos, es donde empiezo a ejemplificar todo lo que tiene que ver con la teoría del color. Entonces, arrancamos. Entonces, vamos a mirar qué es eso de la naturaleza del color. Entonces, ¿qué es? Entonces, para empezar, el color es un conjunto de sensaciones que tienen lugar en el cerebro. ¿Cómo así, profe? Sencillo. Nosotros sabemos que como seres humanos tenemos sentidos, ¿no? Tenemos el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del tacto. Entonces resulta y acontece que el color, un segundo ya, resulta y acontece que el color es un conjunto de sensaciones que percibe el ojo humano y esta sensación llega al cerebro. Esta sensación llega directamente al cerebro. ¿Cómo es que ocurre este fenómeno de percepción?
este fenómeno de recibir esa información, procesarla y que llegue directamente al cerebro. Entonces, este proceso se realiza desde la visualización, es decir, por el sentido de la vista, por el sentido de la vista. Pero entonces, ¿cómo funciona este proceso? Entonces, resulta y acontece que nosotros hemos venido hablando sobre cómo es que se comporta la luz. Entonces, decíamos que la luz se comporta y que había dentro de la luz un fenómeno que se llamaba la reflexión. Recuerden que la reflexión es cuando el rayo incidente viaja, la luz, golpea el objeto y este objeto refleja, rebota una luz, una luz que rebota, que refleja. Entonces resulta y acontece que la luz tiene una longitud de onda que viaja por el espacio, golpea al objeto. El objeto absorbe esta luz, la absorbe. Esta luz absorbe, el objeto absorbe la luz y envía la información por medio del rayo que refleja, el rayo que rebota, y esta información viaja y llega al ojo. Cuando llega al ojo, esta información, las ondas reflejadas, la onda reflejada, es decir, la que rebota del objeto, llega por sensibilización a la retina del ojo, que son esas células que reciban la información, son esas células fotorreceptoras que reciben esta información. ¿Por medio de qué? De los conos y los bastones. Hay casos de gente que esta información no llega, digamos, tan clara. Y por eso es que existen personas que son daltónicas, es decir, confunden los colores, pero no porque el objeto no tenga color o no absorba la luz para poder dar esa sensación del color, sino que en el ojo humano, los conos y los bastones de pronto pueden estar muy desgastados y la información que llega al cerebro no es la indicada. Eso es lo que pasa realmente con los daltónicos. Pero este es el proceso que se realiza por medio de la luz para que llegue al objeto este viaje y llegue a nuestro ojo para recibir esa información y poder encontrar el color que esté en el objeto que estamos mirando. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Preguntas, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? En este momento todo claro. ¿Todo claro? Listo. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más? Derly escribe que no hay ninguna pregunta. No, señor. Andrés escribe que no, Yamile que no. Listo, ya con eso ya queda claro que no hay preguntas. Entonces, continuamos. Entonces, después de conocer cómo es que es el proceso de reflexión en los objetos, vamos a mirar cómo fue que realmente nos dimos cuenta que existía una gama de colores inmensa. Entonces resulta y acontece que hace mucho, en un laboratorio, alguien realizando experimentos, no por encontrar los colores, sino realizando experimentos a ver qué sucedía, qué pasaba con los rayos de luz, ¿no? Entonces, pues, los científicos se dieron cuenta, pues, que existían muchas gamas de rayos, ¿no?
de varias gamas de rayos. Entonces existen los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta. Está la luz visible, que está dentro de esta gama de longitud de onda. Está aquí después de los rayos ultravioleta, en este sector, en donde está la línea amarilla, encontramos todo lo que tiene que ver con la luz visible. Tenemos los rayos infrarrojos. Existen dos clases de ondas que de pronto no se ven a un 100% como una luz, pero sí funcionan como una luz, que serían las microondas y las ondas de radio. Estas dos últimas, sobre todo las microondas, sí podemos verlas como una onda de luz, ¿no? En los microondas vemos que cuando uno prende el microondas, se enciende un bombillito por dentro y las ondas empiezan a generar y a viajar dentro del microondas. Estas ondas que viajan del microondas van de la mano con la onda de la luz, ¿no? Por eso es que se prende el bombillito adentro. Pero no es un 100% un rayo de luz como tal, como si es los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. Estos sí tienen la particularidad de la luz. Pero en este momento no nos vamos a centrar en los rayos, nos vamos a centrar en la gama de colores de la luz visible. Entonces resulta y acontece que los científicos en sus laboratorios empezaron a jugar con estos rayos, ¿no? Con los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas y la luz visible, para ver qué encontraban en estas particularidades, ¿no? Entonces resulta y acontece que por allá en un laboratorio tenían un prisma. Un prisma es un objeto que tiene, aquí vemos, es una especie de, no es una pirámide, es triangular, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5 caras. A esta figura geométrica lo vamos a llamar prisma, el prisma. Entonces resulta y acontece que cogieron una luz blanca, y la hicieron pasar por el centro de esta pirámide, de este prisma, perdón. La hicieron pasar por medio de este prisma. Entonces, vamos a hacer aquí el recorrido. Entonces viene la luz visible, ¡chum!, golpea el prisma. Al golpear el prisma con la luz visible, el prisma, por tener, digamos, esa particularidad de, no de reflexión, sino de refracción, porque la luz atraviesa el prisma y esta luz atraviesa y se dieron de cuenta que salieron varias gamas de colores en distintas direcciones. Creo que va a entrar alguien. Listo. En distintas direcciones. Entonces aquí los que se dieron cuenta es que dependiendo de la dirección, dependiendo hacia dónde se mueva, va a tener un ángulo y una longitud de onda distinta. Entonces, por medio de ese ángulo y de esa longitud distinta, el color, o digamos el rayo, cogía un color distinto. Entonces se dieron cuenta que aquí salieron el color rojo, y este color rojo se empezó a degradar, pasando por color naranja hasta llegar a la luz amarilla. Si se dan cuenta, la luz amarilla es la única que tiene aquí un rayo de luz en el centro. Ahí la subrayé, un rayo totalmente en la mitad dentro de la misma gama amarilla, hay un rayo que se expresa más, que es mucho más potente. Aquí es donde uno se da cuenta que esta luz que está acá en el centro, que es la luz amarilla, la luz visible, por eso aquí está amarillo, vean, en la mitad. Esta luz de la mitad la vamos a llamar un color de transición. Un color de transición. ¿Por qué es un color de transición? Porque es el único color que pasa de rojo, se empieza a degradar, pasa por naranja, llega al amarillo,
hacer ese color de transición para encontrar los demás gama de colores que se encuentran en este rango, que serían, empieza a desgradarse, pasa a un verde claro, pasa al verde, este verde se empieza a degradar, pasa a un gris, este gris se empieza a degradar, aquí pasa al azul, un azul claro, pasa al violeta, y al morado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de este mismo proceso. Aquí tenemos el color rojo, arranca, que sería el primer color primario, el color rojo, que es el que se encuentra acá, el color primario. Vamos a encontrar que después del color primario, porque es el primero, vamos a encontrar el color de transición, que es el color amarillo. Por eso el amarillo no es un color primario. Tal vez por encontrarse dentro de esta gama, y de estar totalmente nítida, muchos tomaron ese color como si fuera un color primario, porque se resalta, porque se ve, porque está entre el rojo y el verde. Entonces aquí es donde dicen, no, pues si está entre el color rojo y el verde, y dentro del verde se combina un poco con el azul, pues entonces la gente decía que era el rojo, amarillo y el azul. Lo que no se habían dado cuenta que el amarillo era un color de transición. Es un color de transición. Es un color de transición donde pasa de rojo, pasa al color verde, que es el siguiente color primario. Pasa al color verde. Después de pasar al color verde, acaba de entrar Juan Camilo. En este momento estamos conectados 34 personas en la videollamada. Muy bien, vamos bien. Entonces resulta y acontece que pues la gente decía, bueno, arrancó rojo, pasó por el color de transición porque se empieza a degradar y llega al color verde. Después empieza y pasamos a un color de transición. Este color de transición va a ser el azul cielo. ¿Por qué azul cielo? Porque es el color que empieza a degradarse desde el verde y empieza a degradarse suavecito a pasar al color azul. ¿Qué va a hacer este que está acá? Este es un color primario, el azul, porque no es de transición, porque aunque el verde se empieza a degradar y empieza a pasar a un color mucho más claro, este color empieza a oscurecerse en segundos. Es decir, la gama del color azul, aunque es color primario, es muy corta. Si nos damos cuenta aquí, el espacio que ocupa el color rojo es grande y el color del verde es la mitad del rojo. Vea que tampoco el verde es que sea tampoco muy grande. Y el azul va a ser la mitad del verde. Tal vez por eso el verde no se ve. El color azul no se ve. Porque el color de transición, que es el cian, el color cielo, hace que este color azul no se visualice tan fácilmente. Y ahí pasamos al color morado, que sería el último color de transición. Ya que después del color morado arranca otra vez el color rojo. Y vamos a tener como un circuito donde va a ser rojo, verde, azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, azul. Entonces aquí podemos encontrar los tres colores primarios, el azul, el rojo y el verde. El azul, el rojo y el verde. Entonces, en el experimento, las personas que hicieron el experimento se dieron cuenta de dos cosas. Una, que dentro del color blanco se encuentra toda la gama de colores. Porque fue la luz blanca la que pasó por el prisma y salieron toda la gama de colores. Eso quiere decir que dentro del color blanco, o sea, si combinamos todos los colores, porque del color blanco salieron todos los colores, es decir, si yo combino todos los colores, voy a obtener el color blanco. Por eso aquí el centro de nuestro diagrama de colores primarios, el centro es color blanco, vea, este centro es color blanco.
es color blanco. Es decir, que aquí podemos intuir dos cosas. Dentro del color blanco encontramos toda la gama de colores. Y si combinamos toda la gama de colores, obtenemos el color blanco. Esa es la conclusión más importante de el experimento que se hizo de la luz visible con el prisma. Entonces resulta y acontece que cuando se dieron cuenta que habían unos colores y que dentro de esos colores existían otra gama de colores de transición, estos científicos, los que hicieron el experimento hace mucho tiempo, hicieron un experimento. Lo primero que hicieron fue combinar los colores primarios, realmente los combinaron, y pusieron mucho más color primario y un poco de colores, digamos, de transición, los combinaron y les dio el color blanco. O sea que realmente hicieron el experimento de que realmente dentro de todos los colores obtenían el color blanco. Pero uno de ellos dijo, bueno, ¿y qué tal si yo no combino los tres colores primarios, o sea, con más cantidad de color primario, sino más bien voy a poner más color de transición, es decir, magneta, amarillo y color cian? Es decir, vamos, el que hizo el experimento dijo, bueno, vamos a poner mucho más color de transición y vamos a poner poco de color primario. O sea, ponen poco rojo, poco verde y poco azul. Pusieron mucho más de color de transición, colores que no son primarios. Y por riquitico rojo, azul y verde. Se dieron cuenta que al combinar los colores de transición, vamos a obtener un color negro, un color oscuro, y al combinar los colores de primarios, vamos a obtener el color blanco. Y de esta manera es como se dieron cuenta que existía realmente dentro de la misma gama de colores, podíamos encontrar el color negro, el color oscuro y el color blanco, o un color clarito, o un color muy clarito. Un color clarito. Entonces, partiendo de este proceso y sabiendo que ya existen tres colores primarios, es decir, azul, rojo y verde, la tarea para el día de hoy es muy sencilla. Lo primero, ¿qué van a hacer primero? Entonces, van a realizar un dibujo. Entonces, van a realizar un dibujo donde van a utilizar, donde se utilice la combinación de los colores. ¿De cuáles colores? ¿De cuáles colores? Obviamente vamos a utilizar única como base, ¿no? Vamos a utilizar como base única y exclusivamente los colores primarios. Pero no por colorear, digamos, voy a poner un ejemplo. Un niño con una maleta y la maleta la pintaron de color rojo. No, no es que pinten el dibujo con color primario, no. Van a combinar los colores primarios para obtener otros colores y poder pintar nuestro dibujo. Ese sería el primer punto, realizar el dibujo y van a combinar colores y van a pintar su dibujo. Ese sería el primer punto, realizar el dibujo y pintarlo. Profe, ¿lo podemos pintar con témperas? ¿Que es mucho más fácil combinar los colores? Sí. Sí los podemos pintar con témperas. Profe, yo no tengo témperas, ¿lo puedo hacer con colores normales? Sí, también lo podemos hacer con colores. Lo importante es que debe ser a mano. El dibujo debe ser a mano. Profe, es que yo lo hice en Paint y en Paint se pueden combinar colores. No, yo no lo voy a pedir en Paint no, realmente vamos a combinar colores. Ojalá lo pudiéramos hacer todos con témperas, porque es mucho más fácil combinar los colores. Muchísimo más fácil combinar los colores. El segundo punto es, después de haber realizado el dibujo, van a realizar un escrito. ¿Pero qué va a llevar ese escrito? Ese escrito es donde va a describir el dibujo, donde va a explicar
¿Qué colores utilizó para el dibujo? Ahí pongo, el dibujo no utilizar tantos colores primarios. Yo lo que les dije, profe, es que yo pinté la maleta de rojo, profe, es que yo pinté los tenis de azul, yo no entendí, no. No, vamos a combinar colores para realmente mirar que con los 3 colores primarios realmente podemos obtener los demás colores. Los demás colores. Profe, podemos combinar colores de transición, es decir, profe, yo tengo color amarillo y color magneta, ¿los puedo combinar? Sí, claro, vamos a jugar con los colores, a ver qué otros colores nos da. Entonces, en el escrito van a empezar a escribir, listo. Si yo hice un niño, ¿no? Con maleta, entonces, eh, para el cabello utilicé la combinación del color magneta, el color cian, el color amarillo y el color rojo, me dio un color oscuro parecido al negro. Para la cara, el color rosado, yo combiné el color de transición amarillo más el rojo y de este me salió el color rosado. Eh, para eh, obtener la camisa café, yo tuve que obtener el color verde y lo combiné con ta, y esto me dio ta, y empiezan a describir su dibujo y qué colores utilizó para llegar a los colores del dibujo. Esa sería la actividad de tarea para el día de hoy. ¿Alguna pregunta de lo que hay que hacer para la tarea? Preguntas. ¿Qué tipo de dibujo? El que usted quiera. Profe, que pues, yo puedo hacer a Mickey Mouse. Sí. Profe, yo puedo dibujar a Goku. Sí. Profe, puedo hacer eh, eh, un, un, un paisaje. Claro que se puede hacer. No habría ninguna restricción para el dibujo. La única restricción sería que pues no utilizar los colores primarios, ¿no? Sino combinar esos colores para obtener otros colores. Esa sería como la única restricción que habría. De resto, ya queda a ingenio de cada uno de ustedes, ¿vale? Bueno, entonces, siendo así, ahora vamos a entrar a explicar y hablar sobre la termodinámica. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Entonces, la termodinámica es una rama de la física. Recordemos que la física tiene varias ramas, ¿no? Entonces está la cinemática, la mecánica, la termodinámica, electromagnetismo, la astrofísica, bueno, y hay varias ramas de la física. Entonces resulta y acontece que la termodinámica, que hace parte de esta rama de la física, es la que estudia todo lo que tiene que ver con el calor. ¿Ya? Es todo lo que tienes que y está relacionado como el calor. Pero el calor es vista como el tránsito de energía. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno habla de tránsito de energía es que se está moviendo, ¿no? Se está moviendo. Entonces resulta y acontece que los cuerpos tienen la facilidad de ceder calor o ganar calor. Un ejemplo, el ejemplo más fácil, más sencillo. El ejemplo más fácil de cómo es que un cuerpo cede o gana calor es cuando uno tiene fiebre. Cuando uno tiene fiebre. O cuando está lloviendo, ahí voy a poner dos ejemplos. O cuando está lloviendo y uno va montando bicicleta y se mojó los pies. Y llega uno a la casa con los pies fríos, 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 fríos. Ese sería un ejemplo que en el cuerpo humano, cuando los pies están totalmente fríos. ¿Qué pasa ahí? Si uno tiene los pies fríos, ¿uno qué hace? Uno se pone unas medias, 2, 3 pares de medias. ¿Para qué? Para que el calor que tiene las medias ceda calor al pie y el pie empiece a calentarse. Eso quiere decir que
Eso quiere decir que las medias están cediendo el calor al pie para que empiece a calentar, Es decir, que los pies van a ganar calor y las medias van a perder calor. Entonces, el otro ejemplo es cuando uno tiene fiebre, ¿no? Cuando uno tiene fiebre, la temperatura está a 38 grados. A 38 grados. Entonces, las mamitas, los papitos, mojan una toallita con agua fría. Y se la ponen a uno en la cabeza. ¿Para qué? Para que el frío de la toalla pase al cuerpo, es decir, el frío pase al cuerpo y el calor que tiene el cuerpo pase a la toalla. Por eso la toalla se empieza a calentar y ya después cuando uno la va a tocar ya no está fría, está tibiecita. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano se dio calor y la toallita ganó ese calor. Ese serían los ejemplos de cómo es que se comporta el tránsito de energía. Entonces, para poder hablar del calor, tenemos que hablar de la temperatura, ya que la temperatura es la magnitud que nos relaciona todo con lo que tiene que ver con los sistemas térmicos. Eso quiere decir con la energía que se obtiene en un sistema de tránsito de calor, ¿no? Esa sería la magnitud. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno va a tierra caliente, uno llega a tierra caliente y uno lo primero que dice, uy, qué calor, qué calor. Uno no dice, uy, qué temperatura, uy. No, uno dice, uy, qué calor. Y entonces uno va y revisa el celular y en el celular dice, estamos a 30 grados centígrados. Y uno dice, uy, con razón está haciendo mucho calor. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que el calor es como la sensación que hay y la temperatura es lo que nos hace concentrar en un número, en una magnitud, esa calor, es decir, poderla cuantificar. Eso es lo que hace la temperatura, cuantificar el calor. ¿Por medio de qué? Una magnitud. ¿Cuáles magnitudes existen? ¿Cuáles existen? Los grados centígrados, los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres magnitudes de tres formas distintas, pero ambas tienen que ver con la temperatura y el calor. Resulta y acontece que la temperatura tiene que ver mucho con la energía cinética. Recordemos que la energía cinética es cuando hay movimiento. Un cuerpo que está quieto, uno dice que eso es energía potencial, es decir, está ahí la energía, pero no la hemos explotado. Cuando este cuerpo se empieza a mover, este cuerpo pasa de tener energía potencial a energía cinética porque se está moviendo. Entonces resulta y acontece que en la termodinámica, como estamos hablando de un sistema de tránsito de energía, es porque hay movimiento. Y como hay tránsito o hay movimiento, inmediatamente la temperatura va a tener gran cantidad de energía cinética. Entonces vamos a mirar cómo es que se mueven o qué clases de sistemas existen en ese tránsito de temperatura, ¿no? Y cómo es que se comportan estos sistemas térmicos. Existen tres sistemas. Está el sistema abierto, está el sistema cerrado y está el sistema aislado. Entonces voy a ejemplificar cada sistema y vamos a mirar cómo es que se comporta ese tránsito de energía cinética. Entonces vamos a poner el primer ejemplo. Entonces el primer ejemplo sería el sistema abierto. Entonces aquí dice que el sistema abierto es cuando hay intercambio de masa y de energía. Entonces aquí vemos que hay un objeto
que está abierto y en ese objeto hay un líquido, un líquido. Entonces, el sistema es abierto porque no está sellado, ¿no? Es obvio, es obvio. Pero vamos a mirar cómo es que se comporta este sistema abierto. Entonces, el sistema abierto, ¿cómo se comporta? Entonces, el sistema abierto se comporta de la siguiente manera. Entonces, vamos a ejemplificar el sistema con el ejemplo más sencillo que uno tiene. Es cuando el papá o la mamá le dice, Andrés, me hace el favor y me regala un tinto. Y uno va y dice, bueno, voy a mirar a ver si hay tinto en la cocina. Y uno le dice, no, no hay tinto. Entonces la mamá le dice, pues ponga a calentar agua para hacer el tinto. Entonces uno pone la olla. Entonces la olla sería el objeto, ¿no? La olla sería el objeto. Normalmente cuando uno calienta un tinto, uno no le pone tapa. No le pone tapa. Eso quiere decir que cuando uno calienta tinto, el sistema está abierto. El sistema está abierto. Empezando ahí. Segundo, es sistema térmico porque este sistema que tenemos estamos en la estufa, lo vamos a calentar, es decir, le vamos a meter aquí candela. Esto es fuego. Le metimos candela al sistema. Entonces empezó a calentar. Eso quiere decir que ya hay tránsito de energía. El sistema está frío porque el agua está ahí a temperatura ambiente, está frío. Está frío. Eso quiere decir que cuando uno empieza a calentar, la llama le está cediendo calor al sistema. ¿A qué sistema? A la olla. Primero a la olla. Eso quiere decir que la olla está ganando temperatura, ganando calor. Y el fuego, pues, es el que está cediendo calor. No pierde porque, pues, obviamente este momento de prender la estufa, la llama es constante. Entonces, como es constante, pues, aunque esté cediendo temperatura, no pierde, al contrario. ¿Por qué? Porque digamos que es un ciclo, ¿no? Sale el gas, está con llama y pues cada vez que sale el gas, pues se va prendiendo y pues la llama va a estar ahí siempre. Ya es distinto si uno empieza a cerrar el sistema, la llave, y el gas baja, entonces la llama baja, entonces pues el tránsito del calor baja, ¿no? Tránsito del calor baja. Pero vamos a hacer de cuenta pues que está prendido, estamos poniendo a hervir el agua, o sea, el sistema, la temperatura, el calor, la llama de la estufa es constante, pero eso no quiere decir que la olla no esté ganando temperatura, ganando calor. Entonces la olla empieza a calentarse. Cuando empieza a calentarse el agua, a calentar la estufa, la olla empieza a ceder calor al agua. Es decir, que el agua empieza a ganar calor. Por eso es que el agua empieza a hervir. Ese sería como el proceso. ¿Cómo sabemos que es un sistema abierto? Pues porque el agua empieza a vaporizarse y empieza a subir. Como empieza a subir y no se empieza a acumular porque el sistema es abierto, pues el vapor empieza a salir. Este sería el ejemplo de un sistema abierto. Así, un sistema abierto. ¿Qué pasa con el sistema cerrado? ¿Qué pasa con el sistema cerrado? Entonces resulta y acontece que el sistema cerrado, vamos a poner el ejemplo de la olla a presión. En la olla a presión es un sistema donde lo podemos tener cerrado, pero en algún momento lo podemos abrir, ¿no? Con el pito de la olla a presión. Pero vamos a hacer de cuenta que el pito está cerrado. El pito está cerrado. Entonces, uno empieza a calentar, es decir, está la estufa. Esta estufa pues va a tener también ahí su llama, chun chun, empieza a calentar, empieza a cederle calor a la olla. La olla le va a ceder calor al agua. El agua empieza a hervir, empieza a subir. Pero como está cerrado el sistema, este vapor se empieza a acumular dentro del mismo sistema.
empieza a acumularse el vapor, empieza a acumularse. Y empieza a generar una presión hacia la pared, hacia la olla. Es decir, como se empieza a acumular, cada vez que se empieza a acumular, empieza a generar una presión hacia las paredes de la olla. Del centro hacia afuera es que se ejerce esa presión. Por eso las ollas presiones tienen ese pitico. ¿Por qué? Porque el vapor se empieza a acumular. Si uno abre la olla de sopetón rápido, pues ese valor va a salir todo explosivo. Sale al tiempo todo. Por eso, si uno no quita el pito de la olla a presión, se puede estallar la olla a presión. Eso es lo que pasa, porque se acumula tanto que cuando uno quita la tapa, esta explota, sale todo el tiempo y por eso se explota la olla. Por eso es que tiene un pito la olla a presión, porque ese pito hace que el vapor empiece a salir progresivamente y la presión adentro empiece a bajar. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Una, que el vapor se empieza a condensar. Si se empieza, bueno, no a condensar porque no se está condensando, se empieza a acumular, Como se empieza a acumular y este se va a empezar a ocupar un espacio adentro, eso quiere decir que si ocupa un espacio es porque el vapor también va a tener un volumen. Entonces aquí ya podemos encontrar varios términos. Presión, que es cuando se acumula. Volumen es la cantidad de espacio que ocupa. Entonces tenemos presión, volumen, tenemos temperatura y tenemos calor. Ya tenemos 4 términos de termodinámica. 4 términos de termodinámica. Ahora vamos a mirar aquí el sistema, un sistema aislado. Yo voy a ejemplificar 2 sistemas aislados. Uno, cuando el sistema es, digamos, caliente, y vamos a mirar otro ejemplo cuando el sistema es frío. Entonces, un sistema caliente, el termo común, el termo que utilizan nuestras mamás, nuestros papás o las personas que venden tinto afuera, las personas informales que venden tinto. Esta persona calientan el tinto está caliente, lo ingresan al termo y cierran el termo. Entonces, el termo por dentro tiene un material que aísla la temperatura. Entonces, aunque el tinto por dentro esté caliente, el sistema por fuera, es decir, el tarro, va a estar frío. ¿Por qué? Porque se aísla la temperatura. Si uno destapa el termo, pues el calor se sale, es decir, ya no se aísla, se escapa. Eso quiere decir que sí existen objetos que aíslan la temperatura. Eso cuando es caliente. ¿Qué objeto de la vida cotidiana podemos ver en un sistema frío? Alguien que me lo escriba ahí por el chat. ¿Quién se imagina ahí un sistema aislado, pero que no aísle temperatura alta, sino más bien una temperatura baja? ¿Quién me podría escribir en el chat ahí? Un objeto que aísle temperatura baja. Es muy común, demasiado común. A ver, ¿quién me lo puede escribir ahí en el chat? ¿Quién se puede imaginar ahí? La nevera, muy bien, Joana. La nevera es la que aísla el frío. Uno puede pasa el refrigerador. Muy bien, María Fernanda. Y Joana, cuando uno entra a la cocina, uno no siente frío. ¿Sí? Pero si uno abre la nevera, se sale el frío y uno dice, uy, ahora sí está haciendo frío. Eso quiere decir que la nevera aísla el frío y los termos aíslan el calor. Aíslan el calor. Entonces ahí es donde podemos encontrar los 3 sistemas térmicos que existen, ¿no? Entonces,
Como yo estoy hablando aquí de un sistema térmico y yo estoy poniendo aquí el ejemplo de cuando uno calienta, y cuando uno calienta empieza a salir aquí el vapor. Entonces aquí nos damos cuenta que dentro de la termodinámica están los gases. Los gases. Hay dos clases de gases, los gases ideales y los gases reales. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia de una con la otra. Entonces, los gases ideales. Los gases ideales se dan en presiones bajas. En cambio, los gases reales se dan en presiones altas. Los gases ideales se dan a temperaturas elevadas. En cambio, los gases reales se dan a temperaturas bajas. Los gases ideales se dan en grandes volúmenes molares. En cambio, los reales se van a dar en pequeños volúmenes molares. Son extremos. Son extremos. Entonces, dentro de los gases ideales se va a despreciar el volumen de la molécula gaseosa. En cambio, en los gases reales sí se considera el volumen de la molécula gaseosa. En los gases ideales no hay atracción y repulsiones entre las moléculas. No existen. En cambio, entre los gases reales sí hay atracción y repulsión. Entonces, vamos a mirar aquí cómo es que se comportan. Entonces, miren acá. Entonces, el gas ideal, aunque hay movimiento, no tiene la fuerza suficiente para hacer ese intercambio, esa interacción entre las moléculas. Es decir, no van a golpearse, no se chocan, no hay intercambio. Se mueven y aunque hay movimiento, no se golpean, no hay interacción. Eso es lo que dice acá. Entonces, como aquí no hay interacción, eso quiere decir que no se van a condensar. Eso quiere decir que siempre va a estar aquí en gas, siempre va a estar en forma de gas. En cambio, cuando aquí hablamos que hay atracción, nos damos cuenta que en el gas real, aquí en el gas real, sí hay fuerza. Entonces, como hay fuerza, hay atracción y hay interacción entre las moléculas. O sea que sí hay interacción, hay golpe, hay movimiento también. Como hay interacción entre ellas, sí se puede condensar. Esa sería como la diferencia. Normalmente, el gas ideal tiene volumen cero. Tiende a ser volumen cero. En cambio, los gases reales no alcanzan a llegar a un volumen cero. Profe, ¿cuáles serían los ejemplos de gases irreales y cuáles serían los ejemplos de gases ideales y cuáles ejemplos de gases reales? Entonces aquí yo les voy a mostrar los ejemplos. Vamos a mirarlos acá. Entonces, ejemplos de gases ideales. Ejemplos de gases ideales. Entonces vamos a ver. Tenemos el nitrógeno. El más fácil y el que vamos a encontrar es el oxígeno. El oxígeno es un gas ideal. Su volumen es muy complicado condensar el oxígeno. Nosotros no podemos condensar el oxígeno. Debe haber una interacción de varios gases para poder condensar estos sistemas. Entonces tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Todos estos son gases ideales. Normalmente estos gases ideales, se encuentran en el
de manera natural en el mundo que nos rodea, ¿no? Lo encontramos desde la naturaleza. Los gases reales, vamos a ver ejemplos. Los ejemplos de los gases reales, entonces tenemos el amoníaco, el metano, el etano, el propano, el butano, el pentano. Todos estos son gases. Son gases. Voy a mostrar, no expliqué el oxígeno porque este es muy fácil de reconocerlo, ¿no? Pues que es lo que respiramos, ¿no? De los gases ideales. Voy a hacer el ejemplo del gas metano. Voy a explicar qué es el gas metano para que se den cuenta cómo es que funciona. Entonces, el metano se encuentra en la naturaleza en forma de gas, a temperaturas y presiones normales. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce este gas, el metano? Entonces, se da por la descomposición o putrefacción de la materia orgánica. Es decir, cuando tenemos los que reciclamos, tenemos dos canecas en nuestra casa. La caneca donde echamos el plástico, las botellas y todo lo que se puede reciclar, y en el otro ponemos todo lo orgánico, ¿no? La cáscara de huevo, la cáscara de habano, lo que sobró ahí de la carne, los huesos, todo eso se echa en la otra caneca. Cuando uno abre esa caneca donde tiene todo ahí lo orgánico, ¡pum! Uno abre y eso suelta un olor. ¿Sí o no? Ese olor es el metano y es un gas real. Es un gas real. Entonces, ahí es donde podemos ver la diferencia en los gases ideales y los gases reales. Ahora vamos a ver aquí cómo es que podemos encontrar las gráficas, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos tipos de gráficas. Nosotros podemos hacer una relación de gráficas si estamos hablando de un sistema, podemos darnos cuenta que dentro del sistema hay tres cosas, ¿no? Uno, el sistema puede ser abierto o cerrado o aislado. Eso no hay ningún inconveniente. Hay un sistema. En ese sistema debe haber algo que lo esté calentando. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí con el agua, el que yo tenía acá arriba. Espero que me pase. Acá, este sistema. Entonces tenemos el sistema abierto, el que está allá, y le habíamos puesto temperatura. Vean. ¿Sí ve? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que sería este mismo ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un líquido adentro, ese líquido va a tener un volumen. ¿Listo? Miren que aquí no, este sistema es un sistema, digámoslo, un sistema semiabierto. No es cerrado, no es aislado, es un sistema semiabierto. ¿Por qué? Porque mire que la tapa no va a ser una tapa donde va a ser totalmente cerrado, sino esa tapa o esa va a ser un sistema, la van a poner dentro del mismo sistema, es decir, esa tapa va a estar suelta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se empieza a calentar el agua va a empezar a hervir y el vapor va a hacer que esta tapita empiece a subir. Es decir, que empieza a calentar, la tapa va a subir acá, después va a subir acá y después va a subir acá, hasta el momento en que puede ser que la tapa salga volando. Eso es lo que está pasando aquí en este momento. Cuando uno empieza a calentar el sistema, esta agua va a empezar a subir. Es decir, yo les decía arriba que el volumen, el vapor va a empezar a condensarse, va a empezar a subir el vapor, por eso es que sube la tapa, sube esa tapita, empieza a subir. Eso quiere decir que el volumen del gas y del agua también empieza a subir. Eso quiere decir que cuando más aumenta la temperatura, más va a aumentar el volumen,
porque el gas va a empezar a subir, el vapor va a empezar a subir, es decir, que aumenta el volumen, la tapa empieza a subir. Eso quiere decir, vamos a mirar aquí el ejemplo. Creo que hay gente que está entrando. Escuché, no. Pensé que había entrado alguien. Entonces, vean, cuando estaba a 300 grados, miren, acá, estaba aproximadamente a un volumen de 24 litros. Bueno, aquí lo pusieron en litros, vean. Y la temperatura lo pusieron en grados Kelvin. ¿Sí? En los litros es una unidad de medida del volumen y la temperatura Kelvin es una unidad de medida de temperatura. O sea que sí se puede hacer la relación. Entonces, cuando estaba a 320, miremoslo acá, estaba aproximadamente a 26. A 340, a 28. A 360, casi 30. Bueno, y ahí podemos ver. Chan. Venga, porque aquí me equivoqué. Estaba acá. A 380, 30. Y a 400, casi a 32. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces aquí podemos darnos cuenta de la primera interpretación de la termodinámica en una gráfica. Si relacionamos el volumen y la temperatura, eso quiere decir, si yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Y qué pasa si yo bajo la temperatura? Pues va a bajar el volumen. Si yo bajo temperatura, baja el volumen. Si yo aumento temperatura, aumenta el volumen. Esta sería la primera gráfica que podríamos encontrar en la termodinámica. Otra gráfica es una relación que podemos hacer ya no del volumen contra la temperatura, sino más bien de la presión que ejerce. Espere que creo que ahora sí va a entrar alguien. Ya lo último de la clase, pero va a entrar. Bueno, no entró. Se salió. Bueno, sería la presión, es decir, el agua o el vapor va a ejercer una presión a la orilla del recipiente. Ejerce una presión. ¡Pum! Hay una presión hacia las paredes del recipiente. Si se está calentando el sistema, pues el vapor también va a ocupar un espacio, ¿no? Yo ya lo había explicado arriba. Y ese vapor, cuando se empieza a acumular, va a ejercer una presión hacia las paredes. ¿De presión contra volumen? Ah, pero es que esa no la tengo ahí. No la puse ahí. Entonces, se empieza a acumular y se empieza a poner a las paredes del recipiente. Entonces, aquí podemos ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver que si se empieza a calentar el sistema, el agua empieza a bajar. ¿Sí o no? Cuando uno empieza a calentar y deja calentar mucho el agua, empieza a salir vapor y el agua empieza a bajar el volumen. Eso quiere decir, el vapor empieza a ganar volumen, pero la presión empieza a aumentar porque ese vapor se empieza a acumular y empieza a ganar presión. Es decir, empieza a salir más volumen, pónganme atención, más volumen del vapor, no del agua, porque el volumen del agua baja, pero el volumen del vapor, es decir, del gas, empieza a aumentar. Como el vapor empieza a aumentar, eso quiere decir que la presión de ese gas empieza a aumentar, porque se empieza a acumular. Por eso empieza aquí hacia arriba. Vea que hacia arriba la presión se ve hacia arriba, vea, chun, la presión se ve hacia arriba. Eso quiere decir que la presión empieza a aumentar. Pero el volumen del agua empieza a bajar, por eso aquí el volumen empieza a verse hacia abajo. Entonces aquí podemos relacionar que en este sistema, si aumenta la presión del vapor, el volumen del agua va a disminuir. Entonces aquí podemos encontrar
las dos gráficas, una del valor contra del volumen contra la temperatura, donde si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y vamos a encontrar una gráfica donde vamos a ver la presión contra el volumen, donde la presión aumenta, pero el volumen del agua empieza a bajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Sino para hacer el llamado a lista, para que ustedes puedan utilizar el tiempo que queda para empezar a hacer el dibujo y empezar a hacer la actividad del día de hoy. Preguntas, muchachos. Yamile Rojas escribe que ninguna. Jefferson está escribiendo que ninguna. Listo, yo creo que ha sido muy claro todo. Entonces, por favor, me permiten un segundo. Voy a abrir aquí. ¿Están viendo ustedes mi pantalla? Estoy aquí abriendo el drive donde yo llamo a lista. Vamos a ver si ya cargó y me deja llamar lista. Bueno, persona que me vaya contestando la llamada lista puede ir saliendo de la videollamada y empieza a hacer la actividad del día de hoy. Ramírez Salcedo Anderson Fabián. Ramírez Salcedo. Presente. Listo, Fabián. Perfecto. Listo, sí me está dejando. Alguien en el chat me dice, profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Hoy es viernes, lunes por la tarde, noche, ya debe estar el dibujo y la explicación del dibujo en la plataforma. Es decir, tienen sábado, lo que queda del viernes, sábado, domingo y prácticamente todo el lunes. Es decir, 4 días para realizar la actividad. ¿Vale, Gerson? Rico Mancera Juan Andrés. Presente, profe. Listo. No. Que como que se me bloqueó aquí el... Esto, hola. Ya, listo. Listo. Rico Mancera. Listo. Sigue. Rivera Verdugo Jefferson David. Presente. Listo. Rodríguez Londoño Juan Sebastián. Rodríguez Londoño Juan Sebastián. Rodríguez Londoño, ¿no está? Rodríguez Pineda Brian Steven. Rodríguez Pineda Brian Steven. ¿Estará por ahí? No contestó. Rodríguez Daniel Ricardo. Rodríguez Daniel Ricardo. Por el chat, ¿será que está por el chat? No contestó. Pronto está dormido todavía. Rojas Darly Brigitte. Así está. Presente. Listo, Brigitte. Perfecto. Rojas Muñoz Laura Camila. Rojas Muñoz Laura Camila. ¿Estará por ahí, Laura Camila? No. Romero Gutiérrez Luis Daniel. Romero Gutiérrez Luis Daniel. A ver si contestó por el chat. No. Rueda Medina Cristian Camilo. Presente, profe. Rueda. Listo, Cristian, perfecto. Profe, ¿y ya nos podemos ir saliendo? Sí, persona que me vaya contestando la asistencia puede ir saliendo. Cristian, Bueno, no hay problema. gracias. Listo, Cristian.
No hay por qué. Salamanca Jiménez Presente. Juan Daniel. ¿Listo? Listo. Salcedo Contreras Michelle Daniela. Salcedo Contreras Michelle Daniela. ¿Está por ahí? Profe, si me puse el churrito. ¿Quién me está hablando? Salamanca. Sí, señor. Gracias, Chaitos. ¿Michelle contestó por ahí? No, no contestó. Bueno. Saldana Pineda, Diego Andrés. Saldaña Pineda, Diego Andrés. No, no contestó. Samacá, Huesaquillo, Catalina. Samacá, Huesaquillo, Catalina. Listo. Sandoval Gómez, Daniel Fernando. Sandoval Gómez, Daniel Fernando. Listo, contestó por el chat. Anderson, Fabián, me puedes escribir por el WhatsApp, ¿vale? ¿Dónde puedes encontrar el número mío? Por el chat del curso, ¿vale? Ahí está el número. Puedes encontrarlo y me escribes por el interno para saber qué es lo que necesitas, ¿vale? Serrano Cárdenas Juan Manuel. Serrano Cárdenas Juan Manuel. Serrano, ¿no? Bueno, no está. Sierra Patiño Nicole. Sierra Patiño Nicole. ¿No? Suárez Sánchez Andrés Felipe. Suárez Sánchez Andrés Felipe. Terán Rodríguez Brenda. Terán Rodríguez Brenda. ¿Estará por ahí, Brenda? Terán Rodríguez Brenda. No, no está. Tocua Camacho Paula Jimena. Tocua Camacho Paula Jimena. Urriago Rodríguez Santiago Alexander. Urriago Rodríguez, listo, contestó por el chat. Listo, Santiago. Velázquez Cubides Johan Sebastián. Velázquez Cubides Johan, listo, contestó por el chat. Yepes Escobar Eric. Yepes Escobar Eric. Yepes Escobar Eric. ¿Dónde está? Abril Rodríguez Angie Merlín. Abril Rodríguez Angie Presente. Merlín. Listo, Angie, perfecto. González Acosta Mayerly Paola. González Acosta Mayerly Paola. Torres Rodríguez John Edwin. Torres Presente. Rodríguez. Listo, John. Aldana Ibáñez Juan Camilo. Aldana Ibáñez Presente. Juan. Listo, Juan. Álvarez Herrera Derly Yasmín. Presente. Listo. Yasmín, perfecto. Arguelo Serrano John Kennedy. Arguelo Serrano John Kennedy.
Arjona Barrios Daniel Felipe. Arjona Barrios Daniel Felipe. Callejas Telles Stacy. Presente. Listo. Campos Anacona Sandra Viviana. Campos Anacona. Listo, contestó por el chat. Cantor Feria Brian Andrés. Cantor Feria Brian. Cantor Feria Brian. ¿Ya está? Carantón Valderrama Laura. Presente. Listo, Laura. Castro Reyes Karen Juliana. Castro Reyes Karen Juliana. ¿Está por ahí? No está por ahí. Díaz Lizarazo. Ah, no, Díaz Lozano, perdón. Díaz Lozano Gerson. Sí está por ahí. Yo vi que escribió ahorita por ahí. ¿Está por ahí, Gerson? Eso, listo, ya contestó por el chat. Perfecto. Garzón Bermúdez Andrés Emilio. Garzón Bermúdez Andrés Emilio. ¿Contestaría por el chat? No. Herrera Rojas John Anderson. Herrera Rojas John Anderson. No. Lazo García Camila Alexandra. Lazo Camila Alexandra. Lazo Camila Alexandra. Maceta Pineda Natalia Alejandra. Maceta Presente. Pineda. Listo, perfecto. Madrid Ávila Helen Sofía. Madrid Ávila Helen Sofía. ¿Está por ahí? No. Martínez Castañeda Andrés Felipe. Martínez Presente. Listo, perfecto. Mendoza López María Fernanda. Presente. Mendoza López. Listo, perfecto, María Fernanda. Moreno Maecha Brandon. Moreno Maecha Brandon. No está por ahí. Moscoso Rojas Joana. Presente. Listo, perfecto, Joana. Núñez Arana Daniel Steven. Núñez Arana Daniel Steven. ¿Estará por ahí? No, no está por ahí. Pachón Rincón Nelson. Pachón Rincón Nelson. Pachón Rincón Nelson. ¿No? Parra Martínez Carol. Parra Martínez Carol. Perdomo Tobar Isabel. Presente. Listo, Isabel. Pinzón Fique Adriana Lucía. Pinzón Fique Adriana Lucía. No. Reyes Rodríguez Diego David. Presente. Listo, perfecto. Rico Pineda Juan Pablo. Rico Pineda Juan Pablo.
Rodríguez Rodríguez Hover Yesit. Rodríguez Rodríguez Hover Yesit. Roa Pulido Vianet Samantha. Roa Pulido Vianet Samantha. Rojas Cardoso Yamile. Presente, profe. Listo, perfecto, Yamile. Rojas Castellanos Rubén Darío. Presente. Listo, perfecto. Salas, perdón. Rosso Ospina Arnold. Rosso Ospina Arnold. Listo, contestó por el Presente, chat. profe. Listo, Arnold. Salas Bermúdez Byron Darian. Presente. Listo. Tonguino Quiroga Diego Alejandro. Tonguino Quiroga Diego Alejandro. Por ahí. No está por ahí. Triana Vargas Diana Charik. Triana Vargas Diana Charik. Barón Peña Emily. Presente. Listo. Yepes Álvarez Salomé. Yepes Álvarez Salomé. Y Gutiérrez Díaz Juliana. Jenny Paola. Presente. Eso. Perdón, sí. Perdón. Así. Gutiérrez Díaz Jenny Paola. Sí, bien. Listo, ya le puse la asistencia. Aquí en el chat, Castro Reyes dice que no escuchó. Venga a ver si le puse o no. Castro Juliana, no le había puesto. Listo, Juliana. Ya le puse la asistencia. ¿Alguien más que de pronto no haya llamado? Profe, yo no escuché. ¿Será que sí me llamó? ¿Alguien que haya faltado por llamar? Hubo 3 personas que no me contestaron. ¿Quién sabe quiénes habrán sido? Ahora pasa, a ver si... Reyes, Rodríguez, David, no sé si lo llamé. No, ya. Listo, muchachos. Voy a parar la grabación. Antes de que se me olvide.